Con todas las discontinuidades políticas de los momentos que hemos tenido desde mediados de los 60 prácticamente hasta los 80, fines de los 80, en donde se comienza a estabilizar nuevamente en la zona después de sucesivos golpes militares y demás, lo mismo, seguían quedando pendientes de estas posibilidades. Obviamente, en momentos en donde los gobiernos eran militares, había mucho menos preguntas, digamos, a qué es lo que hacía falta, y obviamente la capacidad de demandas y de organizarse por parte de las comunidades estaba más que limitada. De hecho, mucho de la situación de masacre que se ha vivido en estos países ha sido sobre líderes y dirigentes que estaban obviamente a cargo o junto con su gente, digamos, conformando organizaciones. Porque obviamente también esto tiene un componente político importantísimo. No obstante, promediando los 80 y demás, aparecen otras concepciones del desarrollo también. Y recuerden que lo que fue, junto con los gobiernos militares, lo que apareció también como propuesta más firme, digamos, del modelo de extensión, como también lo hemos visto en otros prácticos, fue un modelo transferencista, en donde en vez de replantearnos si había cosas que no estábamos haciendo bien, no, lo que nos planteamos es profundizar la misma situación de generar paquetes tecnológicos y transferir esos paquetes tecnológicos a un contexto al que los debemos acomodar para que ese paquete tecnológico funcione bien. Un híbrido, una semilla mejorada, tiene un potencial. Y se habla de potencial. Y ese potencial, ejemplo, maíces. Decir, bueno, los productores, ¿cuánto están obteniendo de maíces? 2.500 kilos por hectárea. Bueno, pero si tenemos semillas que tienen un potencial de 10.000 kilos. Entonces, bueno, trabajemos sobre ese potencial. Claro, pero ese potencial, ¿cómo lo produce esa semilla? Con un excelente cuidado y preparación de su suelo, con la cantidad de fertilizantes, nutrientes, el control de herbicidas para evitar la competencia, el manejo de plagas en función de que liberen a la planta para que exprese su potencial, y posteriormente la posibilidad de, obviamente, dentro de una mecanización que permita realizar todo esto y llevar cultivos de manera bastante precisa, las densidades, etc. Imagínense cómo trabajar densidades en comunidades rurales, aisladas, en relieves dependientes, en situaciones de fertilidad, de suelos bastante complicadas, en donde mover sus producciones y su medio, digamos, están muy limitados por lo que tenemos disponible. Estoy trabajando con bueyes, obviamente no puedo tener, es muy difícil que tenga un camión para trasladar la producción que pueda estar intentando sacar. Y si además, muchas veces, con otras necesidades concurrentes, donde no solo es la producción lo que yo estoy mirando, sino o la educación de mis hijos, las necesidades que puedo tener de salud, etcétera, digamos, lo que necesitan esas familias también es disponer de otros medios durante el ciclo productivo que les permitan salvar las otras situaciones y el otro planteo de vida que están teniendo. Se hacen así entonces las propuestas más críticas todavía, y en donde claramente, y ustedes ya han visto en otros momentos de la asignatura, han ido produciéndose desequilibrios, inequidades sociales, transformaciones que lo que han ido haciendo es, en vez de consolidar y de favorecer el establecimiento y crecimiento y desarrollo de las comunidades en la situación que estaban inicialmente, finalmente lo que se ha visto es que un mayor proceso de concentración de tierras. ¿Por qué se concentran las tierras? Porque alguien las tiene que vender.
¿Quiénes son los que venden? Bueno, los que no tienen la capacidad de llegar a mantener un estándar mínimo de calidad tanto en la producción, calidad y cantidad tanto en la producción como en las posibilidades de ingreso que tienen. Y bueno, obviamente esto hace que haya gente que haya tenido que abandonar sus pautas culturales, tradicionales, etcétera, de vida y producción y tengan que vender todo, digamos. Entonces, esas son las tierras que se concentran, no hay otra posibilidad de comprimir tierras. Bien. Con los años 90, si bien aparecen las propuestas, y es obviamente una profundización del modelo neoliberal, el avance de la globalización, el planteo de un mundo integrado, el de mejorar las posibilidades locales para insertarse en un mundo global. Esto hace que incluso comiencen a aparecer, para lo que era el modelo neoliberal, lugares en donde uno sí se puede plantear esa integración y ese acople, digamos, a esa economía mundializada. Si yo tengo producciones que pueden ser en mi lugar, a través de diferentes factores climáticos, de suelo, etcétera, una producción competitiva y que se pueda eslabonar con ese mercado globalizado. Y hasta ahí está buenísima la película. El tema es que, ojo, la mayoría de las veces lo que ocurría es que justo no te tocaba estar en ese lugar que iba a ser el beneficiado. ¿Y entonces qué pasaba? Hasta esto es de la propia experiencia, digamos, o sea, se hablaba de cuáles eran las zonas viables y lo que no era viable. Imagínense lo que es pararse de una institución estatal y decir, bueno, sí, lo viable será la pampa húmeda, que anda bien, tenemos excelentes productividades, tenemos los niveles de los rendimientos, etcétera, la tecnología, está todo bien. Ajá. Pero vos como país además tenés que decir, che, pero y todo lo demás que nos está quedando es inviable. Obviamente eso era viable o inviable en función de la visión del Banco Mundial, la visión de los organismos que venían apoyando esto y que obviamente traen la carga de la concepción del desarrollo que ellos estaban planteando. Esa concepción del desarrollo, no se olviden que era la concepción del derrame, que en algún momento, digamos, tanta acumulación de capital, de servicios, de las bondades del sistema iban a derramar, a apoyar a las otras zonas inviables. Las consecuencias no las hemos logrado verificar en la realidad más que en situación desfavorable. Esto no derramó, esto siguió ampliando la capacidad de esa copa para concentrar en menos población, en un tipo de empresa agropecuaria que tiene un perfil mucho más, más competitivo, basado en sistemas productivos que se hagan eficientes, y una de esas eficiencias era con menor incorporación de la máxima tecnologización y obviamente la menor incorporación de trabajadores. Obviamente, si vivimos en un medio rural y no tenemos capacidad de trabajo en actividades rurales, ¿qué nos queda? O ser policía, o trabajar en la comuna, y si no tenemos esa posibilidad, o ser maestro, con suerte, pero ¿maestro de quién? Si la población finalmente, como no tiene esa posibilidad, se estaba yendo. Esto se sigue verificando. Esto no es algo que ya dejó de pasar, que fue solo en los 90. Si ustedes recorren zonas rurales tucumanas, van a seguir encontrando situaciones de viviendas totalmente ya desocupadas, hechas viviendas que en su momento le van a encontrar muy buena estructura y demás, de conformación, paredes, techo, etcétera, y sin embargo ahora ya están deshabitadas totalmente. Escuelas que se siguen cerrando. Y les estoy hablando de la zona central baja, Cañera, por ejemplo.
Ahora, de la 38 hacia arriba estamos de 10, y es más, es donde se ha ido concentrando la población. Muchos del proceso de migración rural no solo ha sido hacia las grandes ciudades, sino que lo que se ha verificado en las zonas rurales es que esa población rural se ha ido redistribuyendo en los lugares en donde tenían mejor acceso a servicios o posibilidades laborales. Entonces ese mismo movimiento, migración de personas que vemos que hace crecer enormemente una ciudad como la de San Miguel de Tucumán, confluyendo ahora en ser el 5º aglomerado urbano del país, también la verificamos en Famaillá, en Monteros, en Concepción, en Aguilares, a lo largo de los pueblos que siguen siendo referencia, digamos, dentro de su territorio, de su comarca. Volviendo un poco entonces a los planteos, es que empiezan a aparecer planteos de desarrollo que dicen, por ahí esta cuestión tan globalizada y demás nos está dejando mucha gente de lado. ¿Qué pasa si habrá otro tipo de propuestas? Y empieza a aparecer algo que ustedes van a escuchar hablar del desarrollo local. Empiezan a aparecer que hubo, aún en esta situación crítica, de mala situación generalizada, había lugares en donde, en función de determinadas condiciones, y la gente no le iba tan mal. Entonces acá la ciencia, más que desde la propuesta teórica, comienza a trabajar al revés, comienza a trabajar de cuáles han sido las propuestas o los tipos de condiciones, características que se han dado para que esas conformaciones, en realidad, si a todo el mundo le iba mal, le debería haber ido mal. Pero ¿qué pasa acá? Empiezan a ver que hay diferentes situaciones en las zonas rurales, muchas veces basadas en que eran situaciones donde había algo de procesamiento, estaban quizás como desconectados de lo que era ese planteo globalizador más grande, y que había alguna pequeña transformación o incorporación de valor agregado. Valor agregado, recuerden, es trabajo. No se expresa de otra manera, digamos, o sea, no es que se incorpora valor gratuito. Ese valor es trabajo. Si alguien antes tenía leche y ahora tiene queso, es porque trabajó, puso a disposición infraestructura, conocimientos, etcétera, y lo que tiene ahora para vender ya no es un litro de leche a $1, sino un queso de 25 pesos. Y ese cambio de valor, que lo podemos medir como valor agregado, en realidad son las horas de trabajo y la inversión que hizo para lograr eso. Esto en lo simple, digamos. En un planteo territorial empiezan a aparecer que esas situaciones, muchos de ellos basados en procesamiento, trabajo en agroindustria, esa agroindustria como artesanal que se habla, como un contrasentido en la misma frase, porque estamos diciendo industria, que sería lo contrario a lo artesanal, a lo manual específicamente. Pero claro, están trabajados tan en pequeña escala que de alguna manera, incluso los mismos organismos internacionales tratan de darle un nombre, digamos, al que lo puedan identificar. Entonces se termina conformando esto de agroindustria artesana, que incluso después avanza, y en la actualidad ustedes van a escuchar hablar de sistemas agroalimentarios localizados ahí en un punto. Y como sistema agroalimentario, claro, porque se han dado cuenta que hay una relación entre la producción, los momentos de transformación, las capacidades de transformación locales, la aplicación de conocimientos y el mercado y la posibilidad que tenía. Ojo que a veces hay productos de eso, de tan excelente calidad, que se han incorporado perfectamente al mercado globalizado. Yo les doy un nombre: Salamine de Colonia Carolla. Claro, y era un punto, una comunidad, una comarca que tenía sus tradiciones, de un devenir en ese caso de inmigración, la incorporación local, el tipo de animales que trabajaban, etcétera. Y después incluso desde la ciencia se empezó a trabajar en cuáles eran las características propias de cada uno de las tipicidades, el por qué se logra eso ahí y no se lo logra en otro lugar. Volviendo, entonces estas concepciones de desarrollo local comienzan a hacer ver que hay otras posibilidades.